El sonido estridente de la campana de la escuela aún resonaba en el aire. Pero para Sofía, de tan solo 7 años, ya no era una señal de recreo o de fin de las clases, sino el preludio de un abismo que se abría a sus pies. Sus pequeños hombros se encogían bajo el peso de la mirada severa de la directora. Una mujer de rostro pétreo y ojos que juzgaban sin piedad. No había lágrimas en los ojos de Sofía, solo una extraña mezcla de confusión y la habitual serenidad que la distinguía. Incluso en los momentos más turbulentos, se aferraba a un desgastado conejito de peluche, su único consuelo en la oficina que olía a desinfectante y a promesas rotas. Señora Vega, la voz de la directora, la señorita Griselda, era monocorde y desprovista de cualquier calidez. Hemos llegado a una decisión difícil, pero necesaria. La conducta de su hija, Sofía, es inaceptable. Su constante diálogo con un amigo invisible está perturbando el ambiente escolar. No es solo que hable con él, es la forma en que lo hace, con tal convicción, como si realmente hubiera alguien allí. Nuestros esfuerzos por integrarla y ayudarla a diferenciar la realidad de la fantasía han sido inútiles. Elena Vega, la madre de Sofía, una abogada de 25 años con una mente aguda y un corazón que, a pesar de las batallas diarias en los tribunales, aún conservaba una chispa de idealismo. Apretó los labios. Había escuchado esas palabras incontables veces en los últimos meses. Sofía siempre había sido diferente. Una niña con una imaginación desbordante, que veía el mundo con una lente propia y, a veces, una perspectiva que escapaba a la comprensión de los adultos. Había inventado mundos, personajes, historias, pero esto de Elara era algo nuevo, más persistente, más real para Sofía de lo que Elena podía comprender. Directora Griselda, comenzó Elena, su voz tranquila pero firme, la misma voz que había desmantelado argumentos de abogados veteranos. Con todo respeto, Sofía es una niña brillante y sensible. Su imaginación es un don, no un defecto. Es posible que estemos siendo demasiado estrictos con un comportamiento infantil normal. La directora Griselda resopló, un sonido que apenas calificaba como una risa. Normal, señora Vega, es que los niños jueguen con amigos imaginarios en casa, no en medio de una clase de matemáticas, interrumpiendo a la profesora, o en el patio de recreo, negándose a interactuar con sus compañeros, porque Elara está ocupada. Sus compañeros de clase se ríen de ella, la señalan. No podemos permitir que su amigo invisible afecte el bienestar de los demás alumnos. Elena sentía la frustración crecer en su pecho. Sabía que la escuela estaba bajo presión para mantener ciertos estándares. Y Sofía, con su peculiaridad, se había convertido en un problema. La palabra expulsión pendía en el aire. Una espada de Damocles invisible pero omnipresente. Hemos intentado terapias, consejería escolar, continuó la directora, enumerando una letanía de esfuerzos que Elena sabía que eran más bien superficiales. Incluso el psicólogo infantil ha sugerido que este nivel de inmersión en la fantasía podría ser un indicio de una dificultad de adaptación. Elena desvió la mirada hacia Sofía, quien, ajena a la conversación sobre su dificultad de adaptación, estaba acariciando el conejito, susurrándole algo inaudible. Era una imagen tan inocente y vulnerable que a Elena se le estrujó el corazón. Era posible que ella, como madre, estuviera fallando en reconocer algo más profundo en el comportamiento de su hija. ¿Y cuál es su propuesta?, preguntó Elena, volviendo a la confrontación, con la voz un poco más tensa. La directora se permitió una pequeña sonrisa, una expresión que Elena interpretó como una victoria. Hemos decidido que Sofía no puede continuar en esta institución. Creemos que un entorno diferente, tal vez una escuela con un enfoque más especializado, podría ser más beneficioso para ella. Lamentamos informarle que Sofía ha sido expulsada. La palabra, pronunciada en voz alta, cayó como un martillo sobre Elena. Expulsada. Su hija, una niña de 7 años, expulsada por hablar con un amigo.
La injusticia se le ató en la garganta. Su mente de abogada comenzó a buscar resquicios, puntos de quiebre, pero sabía que en el ámbito escolar, la discreción de la dirección era casi absoluta. «Esto es inaceptable», dijo Elena, levantándose de la silla, su voz elevándose un poco. «No pueden simplemente expulsar a una niña por algo tan inofensivo. No ha dañado a nadie, no ha violado ninguna regla explícita de comportamiento. La interrupción constante del ambiente de aprendizaje es una violación grave de nuestras políticas», replicó la directora, imperturbable. «Además, el bienestar de los demás alumnos es nuestra prioridad y, francamente, señora Vega, la negativa de Sofía a reconocer que el ARA no es real es un factor preocupante. Se niega a admitir que está imaginando cosas. Dice que el ARA está allí». Elena se agachó y tomó la mano de Sofía, que estaba sorprendentemente fría. «Sofía, cariño, ¿podrías esperar afuera un momento? Necesito hablar con la directora a solas». Sofía asintió. Se deslizó de la silla con la misma gracia etérea con la que siempre se movía, y salió de la oficina, su conejito de peluche en brazos. Elena la observó irse, sintiendo una punzada de culpa. Había defendido a clientes acusados de crímenes terribles, pero defender a su propia hija de una acusación tan absurda se sentía 10 veces más difícil. Una vez que la puerta se cerró, Elena se volvió hacia la directora. Su postura era la de una gladiadora a punto de entrar en la arena. «Sé que esto es una excusa. Hay algo más, ¿verdad? Un incidente específico que no me están contando. La expulsión de una niña de 7 años no se toma a la ligera por una simple peculiaridad». La directora Griselda ajustó sus gafas. «Hubo un incidente esta mañana, durante la clase de arte. La señorita Emilia, nuestra maestra, le pidió a Sofía que pintara un retrato de su familia. Sofía se negó, diciendo que el ARA no quería ser pintada. Cuando la señorita Emilia insistió, Sofía gritó, un grito desgarrador, según la maestra, y luego dijo algo que nos alarmó a todos». Elena contuvo el aliento. «¿Qué dijo?» «Dijo, no la toques, la estás lastimando», y no había nadie a quien pudiera estar refiriéndose más que a el ARA. La directora miró a Elena con una expresión que era una mezcla de preocupación genuina y frustración. «Señora Vega, comprendo que esto es difícil para usted, pero la situación de Sofía está escalando. Necesita ayuda profesional que nosotros no podemos brindarle, y no podemos permitir que una niña así continúe en un entorno que no es propicio para ella ni para los demás». Elena sintió que el mundo se le venía encima. No había argumentos legales que pudieran revertir una decisión escolar tan arraigada en el bienestar de los alumnos. El sistema, una vez más, parecía estar en contra de los más vulnerables. «Entiendo», dijo Elena finalmente, la voz teñida de resignación. «Pero no dejaré que esto quede así. Buscaré la ayuda que Sofía necesita, y si la expulsión es lo que desean, la aceptaré. Pero no crean que esto es el fin. Hay algo aquí que no comprendo, y lo descubriré». La directora Griselda la observó con una expresión impasible. «Haga lo que crea conveniente, señora Vega, pero por el bien de Sofía, le aconsejo que se enfoque en su salud mental». Elena no respondió. Salió de la oficina, donde Sofía la esperaba pacientemente, jugando con el conejito. La niña levantó la vista, sus ojos grandes y expresivos, buscando una señal en el rostro de su madre. Elena forzó una sonrisa, ocultando la tormenta que rugía dentro de ella. «Vamos a casa, mi amor», dijo Elena, tomando la mano de Sofía. «Tenemos mucho de qué hablar». De camino a casa, el silencio en el coche era denso, interrumpido solo por el tráfico de la ciudad. Elena observaba a Sofía por el rabillo del ojo. La niña estaba inmersa en su propio mundo, susurrando y riendo suavemente. De repente, Sofía se volvió hacia Elena. «Mami», dijo con esa voz dulce y cantarina que a veces parecía venir de otro tiempo. «El ARA está triste. Dice que no le gusta la escuela,
y que la señora Griselda es muy gruñona. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era la primera vez que Sofía verbalizaba tan directamente los sentimientos de Elara, atribuyéndole una personalidad tan definida. Siempre había sido más sobre juegos y conversaciones casuales. ¿Por qué está triste, cariño?, preguntó Elena, tratando de mantener un tono casual, aunque su mente ya estaba a toda marcha, analizando cada palabra. Porque la escuela no la ve, respondió Sofía con una naturalidad desconcertante. ¿Y por qué? Porque hay una sombra detrás de ella, una sombra grande y fea. Dice que la sombra le da miedo. Elena frenó bruscamente en un semáforo en rojo. El corazón le dio un vuelco. Una sombra. Las palabras de Sofía eran tan vívidas que por un instante, Elena casi podía visualizarla. Había algo en la voz de su hija, una convicción tan inquebrantable, que la habitual explicación de imaginación infantil se sentía insuficiente. ¿Qué tipo de sombra, Sofía?, preguntó Elena, su voz más tensa de lo que pretendía. Sofía se encogió de hombros, sus ojos grandes y honestos. No sé, es como una nube oscura. Pero no es una nube. Y a Elara no le gusta. Dice que la sombra siempre está mirando. Esa noche, mientras Sofía dormía plácidamente en su cama, su conejito de peluche acurrucado a su lado, Elena se sentó frente a su computadora, el ceño fruncido. La expulsión de Sofía la había herido más de lo que jamás hubiera admitido. Había luchado incansablemente por la justicia para otros, y ahora, la injusticia golpeaba a su propia puerta. No podía simplemente aceptar el veredicto de la escuela. Había algo más. La palabra sombra que Sofía había mencionado resonaba en su cabeza como un eco inquietante. Elena se puso a buscar en línea, empezando con términos generales: amigos invisibles en niños, niños con imaginación desbordante. Los resultados eran los esperados artículos sobre desarrollo infantil, psicología y la importancia del juego imaginativo. Pero luego, recordó las palabras de la directora. Las cámaras de seguridad captaron algo. Decidió enviar un correo electrónico a la directora Griselda, una solicitud formal para acceder a las grabaciones de seguridad de la escuela del día del incidente, citando las políticas de transparencia y los derechos de los padres. Sabía que la directora probablemente se negaría o pondría obstáculos, pero Elena era una abogada y estaba acostumbrada a luchar por cada pizca de información. Para su sorpresa, al día siguiente por la mañana, recibió una respuesta de la escuela, no de la directora Griselda, sino de un tal señor Morales, el jefe de seguridad. El correo era breve y directo. Adjuntaba un enlace a una carpeta compartida en la nube con un archivo de video. El señor Morales explicó que, si bien la política de la escuela era no compartir grabaciones, dadas las circunstancias y la insistencia de la señora Vega, habían hecho una excepción. El tono era profesional, casi frío, sin una pizca de la condescendencia que Griselda solía emplear. Elena sintió un nudo en el estómago. Elara había sido vista por la escuela, pero no de la manera que Sofía esperaba. El incidente de la clase de arte fue lo que selló el destino de Sofía, y las cámaras de seguridad lo habían capturado todo. Con manos ligeramente temblorosas, Elena abrió el archivo de video. Era una grabación de baja resolución de la clase de arte, tomada desde una cámara de seguridad en una esquina del aula. Se veía a Sofía sentada en su pupitre, frente a un caballete, con la señorita Emilia inclinada sobre ella, señalando el lienzo. La calidad del video no era óptima, pero Elena podía ver claramente a Sofía. Estaba gesticulando, moviendo sus manos como si estuviera interactuando con alguien que no estaba allí. La señorita Emilia parecía cada vez más exasperada. Luego, la maestra extendió su mano, aparentemente para tomar el pincel de Sofía, o para guiar su mano. Y ahí fue cuando ocurrió. En el video, Sofía se echó hacia atrás abruptamente, como si la hubieran empujado. Su cabeza se giró bruscamente, y sus ojos se fijaron en un punto justo al lado de su pupitre.
Y luego, ese grito, un grito estridente, lleno de puro terror, que hizo eco incluso en la grabación de baja fidelidad. Elena vio los labios de Sofía moverse, articulando las palabras que la directora había mencionado. «No la toques, la estás lastimando». Pero lo que vino después fue lo que le heló la sangre a Elena, justo en el momento en que Sofía gritó. La cámara captó una distorsión, una especie de fluctuación en el aire, una onda de calor o un efecto de lente que duró apenas una fracción de segundo. No era una persona, no era una sombra, era como si el aire mismo se hubiera doblado, o se hubiera vuelto borroso en un punto específico, justo donde Sofía estaba mirando y donde, según sus propias palabras, el ara se encontraba. Elena rebobinó el video, una y otra vez, cuadro por cuadro. La distorsión era sutil, casi imperceptible si no se estaba buscando. Era como la imagen de algo invisible que se movía, un fantasma de la luz, una distorsión del espacio. Era lo suficientemente clara como para no ser un artefacto de la cámara, pero tan esquiva que desafiaba cualquier explicación lógica. No era la imaginación de Sofía. Algo había interactuado con el entorno, algo que los ojos humanos no podían ver, pero que la cámara de seguridad, con su lente fría e imparcial, había capturado. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de su oficina. La imagen de la distorsión, la sombra de la que Sofía había hablado, la convicción en la voz de su hija. Todo se unió en un rompecabezas aterrador. Su mente legal, acostumbrada a la lógica y la evidencia tangible, luchaba por asimilar lo que había visto. Esto no era un caso de imaginación. Esto era algo más. Algo que nadie pudo explicar. Algo que abría un abismo de posibilidades. Algunas de ellas profundamente inquietantes. Elena sabía que su vida, y la de Sofía, acababa de dar un giro inesperado. La batalla por la justicia que siempre había librado en los tribunales ahora se trasladaba a un terreno desconocido. Un terreno donde las leyes de la física y la lógica podrían no aplicarse. Tenía que descubrir qué era el ara, y qué era esa sombra que la aterrorizaba. La imagen de la distorsión, fugaz y enigmática, se grabó a fuego en la mente de Elena. No era un truco de la luz, ni una falla de la cámara. Era algo real, algo que había interactuado con el entorno de Sofía, un fenómeno inexplicable que la expulsión de su hija había sacado a la luz. La incredulidad se había transformado en una inquietante certeza. El ara no era simplemente un producto de la imaginación infantil. Y si el ara era real, ¿qué implicaba eso para Sofía y para el mundo que Elena creía conocer? Elena, la abogada pragmática y anclada en la lógica, se encontró en un territorio desconocido. Sus habilidades legales, forjadas en la dura arena de los litigios, no parecían aplicables a lo que sus ojos habían presenciado. Sin embargo, su mente analítica no podía quedarse quieta. Si había un misterio, había una verdad, y Elena estaba decidida a desenterrarla. Su primera acción fue buscar asesoramiento, pero no el tipo de asesoramiento legal al que estaba acostumbrada. Necesitaba expertos en lo inexplicable, en fenómenos que desafiaban la ciencia convencional. Rechazó de inmediato la idea de contactar a un psicólogo infantil. No era un problema de la mente de Sofía, sino de algo que operaba en el mundo físico, aunque fuera de manera imperceptible para la mayoría. Su búsqueda la llevó por caminos inesperados. Comenzó a investigar sobre fenómenos paranormales, entidades no físicas, e incluso física cuántica en relación con la percepción. Descartó rápidamente los charlatanes y los cazafantasmas aficionados, buscando voces con una base más académica o de investigación, por marginal que fuera. Dio con el perfil de la doctora Clara Rojas, una biofísica teórica jubilada que había dedicado parte de su vida a investigar los límites de la percepción humana y la interacción entre la conciencia y el campo energético. La doctora Rojas era una figura controvertida en el mundo científico.
a menudo ridiculizada por sus teorías heterodoxas, pero su currículum era impecable y sus publicaciones, aunque esotéricas para el público general, demostraban un rigor intelectual innegable. Elena le envió un correo electrónico detallado, adjuntando el fragmento de video de la cámara de seguridad. Explicó la situación de Sofía, la expulsión y su propia confusión. Temía ser desestimada como una madre desesperada, pero la doctora Rojas respondió en cuestión de horas. Su mensaje era conciso. He visto su video. Es inusual. La distorsión es interesante. No es un artefacto del ente común. Venga a verme. Mañana por la mañana. Calle del Olivo. Número 14. Apartamento 3B. La espero. A la mañana siguiente, Elena dejó a Sofía con una niñera de confianza, inventando una excusa sobre un caso urgente. Se sentía culpable por ocultarle la verdad a su hija, pero necesitaba entender lo que estaba sucediendo antes de asustarla o alimentarle ideas que ella misma aún no podía procesar. El apartamento de la doctora Rojas era un santuario de libros y extraños aparatos. Olía a incienso y a papel viejo. Clara Rojas era una mujer pequeña y frágil, de unos 70 años, con ojos vivaces y una melena de cabello blanco que se enredaba de forma salvaje. Llevaba unas gafas gruesas que se deslizaban por su nariz. «Señora Vega», dijo Clara, ofreciéndole una taza de té de hierbas humeante. Su voz era sorprendentemente clara y fuerte. «Gracias por venir. Lo que su hija experimenta y lo que su cámara captó no es nuevo para mí, aunque es extremadamente raro». Elena se sentó, el té quemándole los dedos. «Doctora Rojas, necesito una explicación. Mis ojos vieron esa distorsión. Mi mente legal me dice que debo encontrar una explicación racional». Clara sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro. «La racionalidad es un marco, señora Vega, no una prisión. Mi teoría, desarrollada a lo largo de décadas de investigación, es que existen planos de existencia superpuestos a nuestra realidad observable. Algunos individuos, a menudo niños o aquellos con una percepción más aguda, pueden sintonizar con estos planos». Elena frunció el ceño. «Está hablando de fantasmas o espíritus, ¿verdad?» «No exactamente», respondió Clara, agitando una mano. «Es mucho más complejo que eso. Piense en ello como diferentes frecuencias de radio. Nosotros estamos sintonizados a una frecuencia, la realidad que conocemos. Pero hay otras frecuencias, y algunas personas, como su Sofía, tienen la capacidad de escuchar esas otras emisiones. El Ara, su amiga invisible, podría ser una entidad energética de uno de esos planos, o incluso una conciencia resonante». «¿Y la distorsión en el video?», preguntó Elena, volviendo al corazón de su inquietud. «Ah, la distorsión», dijo Clara, sus ojos brillando. «Esa es la parte fascinante. Sugiere que la interacción entre Sofía y el Ara no es puramente psíquica o mental. Hay una transferencia de energía, una manifestación física aunque sea mínima. Es como un eco de la presencia de el Ara que nuestro equipo no puede percibir, pero la tecnología sí puede. La cámara, en su frialdad y objetividad, capturó una perturbación en el campo electromagnético local causada por la cercanía de el Ara». Elena sintió que su cabeza daba vueltas. Era una explicación descabellada, pero encajaba con el video. Pero, ¿por qué Sofía? ¿Por qué ella puede verla y nadie más? «La sensibilidad individual es clave», explicó Clara. «Algunos cerebros están cableados de manera diferente. Otros, como yo, han pasado toda una vida entrenando su percepción. El universo es mucho más de lo que vemos con nuestros ojos limitados. Su hija tiene un don, no una aflicción». Elena se sintió un poco aliviada, pero también abrumada. Un don, su hija, la pequeña Sofía, poseía una habilidad extraordinaria que la exponía a una realidad que la mayoría ignoraba. «Sofía mencionó una sombra que persigue a el Ara», dijo Elena, recordando las palabras que le habían helado la sangre. La sonrisa de Clara Rojas se desvaneció, y una expresión grave se apoderó de su rostro. «Eso es más preocupante.
Si el Ara es una entidad benévola, una conciencia que busca conexión, la sombra podría ser algo muy diferente. En estos planos superpuestos, también existen entidades depredadoras, o lo que podríamos llamar parásitos energéticos. Se alimentan del miedo, de la desesperación, de la energía vital. Si la sombra está vinculada a el Ara, significa que Sofía está en contacto con algo que podría ser peligroso. Elena se levantó de golpe. Peligroso. ¿Cómo físicamente? No necesariamente un peligro físico directo, al menos no al principio, respondió Clara, con calma. Pero un parásito energético puede drenar la vitalidad, causar pesadillas, ansiedad, incluso influir en el comportamiento de su anfitrión. Y si el Ara es su anfitrión, y Sofía está conectada a el Ara, la influencia podría extenderse. La urgencia en la voz de Elena creció. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo protejo a Sofía? ¿Cómo puedo hacer que el Ara sea visible para todos, para que Sofía no sea una paria? Clara Rojas se tomó un momento para sorber su té. No puede hacer que el Ara sea visible para todos. La percepción es intrínseca, pero sí puede proteger a Sofía. Primero, debe validar la experiencia de su hija. No la haga sentir que está loca o que lo está inventando. El aislamiento y la negación son un caldo de cultivo para la influencia de las entidades negativas. Elena asintió. Ese era su primer error. Su reacción inicial había sido la de la duda. Segundo, continuó Clara, necesitamos más información sobre el Ara y esa sombra. ¿Qué la atrae? ¿Qué la repele la energía, señora Vega? Es información. Y tercero, y esto es crucial, debemos encontrar la manera de fortalecer a el Ara, y por extensión, a Sofía. Los parásitos energéticos se alimentan de la debilidad. Si el Ara es fuerte, la sombra no podrá dañarla. Elena sintió una punzada de esperanza, mezclada con una profunda sensación de irrealidad. Había acudido a una biofísica para hablar de entidades energéticas y parásitos. Su vida había dado un giro de 90 grados. ¿Y usted me ayudará, doctora Rojas?, preguntó Elena. Clara sonrió de nuevo, pero esta vez, su sonrisa era la de una conspiradora. Por supuesto, señora Vega, este es el tipo de caso que me fascina. Y además, la injusticia de la expulsión de su hija me indigna. La ignorancia es el peor de los males. Durante las siguientes semanas, Elena se sumergió en la investigación con Clara Rojas. Se reunían en el apartamento de Clara, y Elena le llevaba grabaciones de Sofía interactuando con el Ara. Clara le enseñaba a Elena sobre los campos áuricos, las frecuencias vibracionales y la conexión mente-cuerpo. Elena, con su mente aguda, absorbía la información como una esponja, traduciendo los conceptos esotéricos a su propio marco de referencia. Descubrieron que la interacción entre Sofía y el Ara era bidireccional. No era Sofía quien imaginaba a el Ara. Era el Ara quien se comunicaba con Sofía. Y el Ara, a través de Sofía, parecía buscar ayuda. Era una entidad luminosa, pacífica, pero aterrorizada por la sombra. Elena también se dio cuenta de la hostilidad del personal de la escuela. La directora Griselda se negó a reunirse con ella para discutir la posibilidad de reingreso. Y el señor Morales, el jefe de seguridad, se volvió evasivo cuando Elena preguntó sobre otras grabaciones o anomalías en el sistema de seguridad. Era como si la escuela quisiera enterrar el incidente de Sofía y el Ara bajo una alfombra. Elena, con su instinto de abogada, sintió que había algo más que una simple incomodidad. La escuela estaba ocultando algo, o al menos, no quería que se profundizara en el incidente. Y si la escuela había capturado una distorsión en el video, era plausible que hubiera otros incidentes, otras perturbaciones que ellos mismos no podían explicar y preferían ignorar. Una tarde, mientras revisaba una copia de seguridad del sistema de cámaras de seguridad de la escuela que Clara había logrado acceder de forma poco ortodoxa, Clara tenía un talento sorprendente para la informática, algo que Elena no esperaba de una biofísica jubilada. Elena encontró algo peculiar.
Había una sección de archivos de video etiquetados como anomalías del sistema, que no habían sido borrados, probablemente por negligencia o porque nadie los había revisado. Uno de esos videos mostraba un pasillo oscuro de la escuela, a altas horas de la noche. La imagen era granulada, pero clara. De repente, una serie de luces parpadearon en la pared, como si una corriente eléctrica estuviera sobrecargando el sistema. Y luego, una sombra. No la distorsión sutil que había visto con Sofía, sino una sombra definida, que se movía a lo largo de la pared, alargándose y contrayéndose de forma antinatural. No era una sombra humana, ni la sombra de un objeto. Era una mancha de oscuridad que parecía tener una voluntad propia, moviéndose con una fluidez inquietante. Elena contuvo el aliento. Esta era la sombra de la que Sofía había hablado, y no estaba vinculada únicamente a Elara, estaba en la escuela, una entidad independiente, o al menos con la capacidad de manifestarse por sí misma. La doctora Rojas había hablado de entidades depredadoras. ¿Podría ser esa sombra una de ellas? ¿Y qué hacía en la escuela? La implicación era aterradora. Si la sombra estaba en la escuela, significaba que Sofía y Elara no eran las únicas víctimas. La escuela, la misma institución que había expulsado a Sofía por su imaginación, podría estar infestada por una entidad oscura. Y sus directivos, en su arrogancia y negación, estaban poniendo en peligro a todos los que estaban dentro. El corazón de Elena latía con fuerza. La negación de la directora Griselda, el secretismo del señor Morales. No era solo incomodidad, era complicidad por omisión, o peor aún, encubrimiento. Había un motivo más profundo para la expulsión de Sofía. No era por su comportamiento, era para silenciarla, para evitar que la imaginación de Sofía revelara una verdad mucho más oscura. La doctora Rojas examinó el nuevo video con una expresión grave. Esto confirma mis sospechas, señora Vega. Esa sombra no es una entidad menor, tiene una presencia considerable, y si ha estado manifestándose en la escuela, es posible que esté buscando alimentarse, o que haya encontrado un ancla allí. La escuela, con la energía de tantos niños, es un lugar atractivo para estos parásitos. Elena se sintió asqueada. Están poniendo en peligro a los niños. ¿Por qué no hacen nada? La ignorancia es una ceguera voluntaria para muchos, señora Vega, dijo Clara con un suspiro. Es más fácil negar lo que no se entiende que enfrentarlo. Pero ahora tenemos un problema mayor. No solo debemos proteger a Sofía y Elara, sino que también debemos exponer lo que está sucediendo en esa escuela. La mente de abogada de Elena se encendió. No podía acusar a la escuela de albergar una entidad paranormal. Nadie le creería, pero sí podía acusarlos de negligencia, de poner en peligro a los estudiantes, y de encubrir incidentes que ponían en riesgo la seguridad de los niños. El video de la sombra era una prueba innegable de algo anómalo. No importaba si era un fantasma o un fallo eléctrico, era una amenaza. Elena sintió la familiar oleada de determinación que la impulsaba en los casos más difíciles. Esta vez, la batalla no era solo por la justicia abstracta, sino por la seguridad de su hija y de otros niños. Se iba a enfrentar a la escuela, a la directora Griselda y a quien quiera que estuviera detrás de este encubrimiento. Y esta vez, no se detendría hasta que la verdad, por extraña que fuera, saliera a la luz. La revelación de la sombra en las grabaciones de seguridad de la escuela no solo confirmó las palabras de Sofía, sino que también solidificó la determinación de Elena. Ya no era una madre defendiendo a su hija de una expulsión injusta, era una abogada, una guerrera de la justicia, enfrentándose a un enemigo oculto y peligroso. La directora Griselda, el señor Morales, la indiferencia de la escuela, todo adquirió un nuevo y siniestro significado. Estaban encubriendo algo, y Elena estaba decidida a desenterrarlo. La doctora Clara Rojas se convirtió en una aliada indispensable. Juntas, pasaron horas analizando el video de la sombra, buscando patrones, cualquier indicio de su naturaleza o su origen.
Clara, con su conocimiento de física teórica y su visión abierta a lo no convencional, y Elena, con su mente lógica y su ojo para el detalle y la evidencia, formaban un equipo peculiar pero eficaz. «Mira esto, Elena», dijo Clara una tarde, señalando un punto en el video donde la sombra parecía fluctuar, como si se alimentara de algo. El momento exacto en que la sombra se expande coincide con un pequeño apagón en las luces del pasillo. No un apagón total, sino una breve fluctuación de energía. Es un drenaje energético. Elena frunció el ceño. Entonces, es como un vampiro de energía. Se alimenta de la electricidad de la escuela, o de algo más sutil, como la energía vital de las personas. Precisamente, asintió Clara. Estas entidades, a menudo llamadas formas de pensamiento o egregores negativos por algunos teóricos, pueden manifestarse con más fuerza donde hay una concentración de energía, especialmente la de miedo, estrés o conflicto. La escuela es un caldo de cultivo perfecto para eso. ¿No crees tantos niños con emociones intensas? La idea de que una entidad parasitaria se alimentara de las emociones de los niños le revolvió el estómago a Elena. La indignación se apoderó de ella. La escuela no solo era negligente, era cómplice al ignorar una amenaza tan insidiosa. Decidieron que la siguiente fase de su investigación implicaría un acercamiento más directo a la escuela, pero no a través de los canales formales. Elena sabía que cualquier intento de confrontación abierta sería recibido con negación y hostilidad. Necesitaba infiltrarse, obtener más pruebas y, si era posible, comprender el alcance del problema. Necesitamos entender cómo y por qué esta sombra se manifestó por primera vez en la escuela, sugirió Elena. Y si hay otros incidentes registrados, no puede ser la única vez que ha habido una anomalía del sistema. Clara estuvo de acuerdo. También necesitamos comprender la conexión entre el Ara y la sombra. Sofía dijo que la sombra persigue a el Ara. Es posible que el Ara sea un catalizador, o que la sombra la esté utilizando como un ancla para manifestarse en nuestro plano. Mientras tanto, la relación entre Elena y Sofía se transformaba. Elena, al validar la existencia de el Ara, había abierto un canal de comunicación con su hija que antes estaba bloqueado por el escepticismo. Sofía, sintiéndose comprendida, empezó a hablar más libremente sobre el Ara. «El Ara no es de aquí, mami», dijo Sofía una tarde, mientras dibujaba un cielo estrellado con puntos de luz. «Vino de un lugar muy brillante, pero ahora tiene miedo. La sombra le quita su brillo». «¿Y qué es el lugar brillante? Cariño», preguntó Elena, tratando de sondear con suavidad. Sofía suspiró. «Es como una casa, pero sin paredes, y tiene mucha luz, y el Ara tiene amigos allí, pero ahora está sola». Las palabras de Sofía, aunque infantiles, encajaban con las teorías de Clara sobre los planos superpuestos. El Ara era una entidad desplazada, y la sombra la estaba debilitando, quizás con la intención de anclarse completamente en este plano o de absorber su energía por completo. La primera etapa de la infiltración se centró en el señor Morales, el jefe de seguridad. Elena había notado que su correo electrónico al adjuntar el video de la distorsión, aunque frío, no había sido una negativa. Era un indicio de que Morales no estaba completamente a bordo con la política de encubrimiento de la directora Griselda, o que simplemente era un empleado que seguía órdenes. Elena organizó un encuentro con Morales bajo el pretexto de discutir las pertenencias de Sofía y la posibilidad de una futura transferencia de registros. La reunión tuvo lugar en la oficina de seguridad de la escuela, un lugar lleno de monitores que mostraban imágenes de cámaras de seguridad. Morales era un hombre corpulento y taciturno, con ojos que parecían haber visto demasiado. «Señora Vega, no hay nada más que discutir», dijo, con voz áspera. «La decisión de la dirección es final. No estoy aquí para discutir la expulsión de Sofía, señor Morales», dijo Elena, su voz baja y confidencial. «Estoy aquí por el bienestar de los demás niños. He visto la grabación de la clase de arte, no solo la distorsión.
También he visto el video de la anomalía del sistema en el pasillo, el de la sombra. Sé que esa no fue la única vez que algo así ha sucedido. Morales se tensó. Su expresión se volvió cautelosa. No sé de qué habla, señora Vega. Las anomalías del sistema son fallos técnicos. Los sistemas de seguridad a veces tienen fallas. Fallas que se manifiestan como sombras que se mueven y drenan energía, replicó Elena, manteniendo la voz tranquila pero su mirada inquebrantable. He hablado con expertos. Lo que está sucediendo en esta escuela no es una falla técnica, es algo más. Algo que pone en riesgo a todos los que están aquí, especialmente a los niños. Y la directora Griselda lo sabe. Y usted también, ¿verdad, señor Morales? Morales desvió la mirada. Sus manos se apretaron sobre el escritorio. La presión de Elena estaba dando en el blanco. Había un conflicto interno en él. Mire, señora Vega, dijo Morales en voz baja, casi un susurro. Mi trabajo es la seguridad, y me han dicho que estas anomalías son problemas que la dirección se encarga de resolver. Que no me meta. ¿Y cree usted en eso, señor Morales?, preguntó Elena, inclinándose ligeramente hacia adelante. Usted ve estas grabaciones. Usted debe tener un registro de estos fallos. ¿Cuántos ha habido y con qué frecuencia ocurren? Morales dudó. Finalmente, suspiró. La resignación en sus ojos. Hay más, muchos más. No son fallos, son cosas. Empezaron hace unos 6 meses. Pequeñas fluctuaciones al principio. Luego, sombras. No solo en las cámaras, señora Vega. También he sentido el frío. He escuchado susurros. Pero la directora Griselda lo niega. Dice que es la presión del trabajo. Amenazó con despedir a cualquiera que hablara de ello. Elena sintió una punzada de confirmación. Había un encubrimiento deliberado. ¿Por qué, señor Morales? ¿Por qué la directora Griselda quiere ocultarlo? No lo sé con certeza, admitió Morales, levantando la vista. Pero ella ha estado inusualmente interesada en el sistema de seguridad últimamente. Ha estado revisando las grabaciones de forma personal, incluso borrando algunos archivos antes de que lleguen a mi base de datos. Los que le envié eran de un respaldo automático que ella no había detectado. Elena se dio cuenta de la implicación. La directora Griselda no solo estaba encubriendo, estaba activamente gestionando la información para ocultar la verdadera naturaleza de la sombra. ¿Y qué hay del incidente de Sofía?, preguntó Elena, suavemente. Ese día, Sofía gritó porque la sombra estaba cerca de Elara, su amiga. Ella estaba protegiendo a Elara de la sombra, o la sombra estaba atacando a Elara. Morales se frotó la frente. La niña, Sofía, siempre ha sido diferente. Recuerdo que siempre hablaba sola en los pasillos, pero nunca pensé que fuera algo físico. Nunca he visto a la sombra tan cerca de un niño como en esa grabación. Elena notó la preocupación genuina en la voz de Morales. No era un villano, solo un hombre atrapado entre su deber y una verdad incomprensible. Señor Morales, necesito su ayuda, dijo Elena, su voz volviéndose más persuasiva. Sé que es arriesgado, pero no podemos dejar que esta sombra continúe operando aquí. Es una amenaza real para los niños. Si usted me ayuda a recopilar más pruebas, a entender lo que está sucediendo, prometo protegerlo. Morales la miró a los ojos, una batalla visible librándose en su rostro. Finalmente, asintió. Hay algo más. Unos días antes de la expulsión de su hija, la directora Griselda tuvo una reunión secreta con un hombre. Vino de una corporación que se especializa en gestión de riesgos para instituciones educativas. Se llamaba Umbra Solutions. Umbra Solutions. La palabra umbra significaba sombra. El nombre en sí mismo era un mal presagio. Elena sintió un escalofrío. Gestión de riesgos. Eso sonaba a encubrimiento. ¿Tiene algún registro de esa reunión, señor Morales?, preguntó Elena. Morales negó con la cabeza. Todo fue muy discreto.
Pero tengo una idea. Hay un viejo servidor de respaldo en el sótano, que rara vez se usa. A veces, las cosas viejas olvidan que tienen copias de seguridad. Podría haber algo allí. Elena supo que había encontrado un aliado inesperado. Un hombre de principios que, a pesar de su miedo, no podía tolerar que los niños estuvieran en peligro. Esto era un paso gigantesco. Con la información de Morales, Elena y Clara intensificaron su investigación. Elena se centró en Umbra Solutions. Descubrió que era una empresa relativamente nueva, con un historial ambiguo. Se presentaban como consultores de seguridad y gestión de crisis para corporaciones y gobiernos, pero había rumores de que operaban en las sombras, silenciando problemas y eliminando evidencias de forma no convencional. Su director ejecutivo, un hombre llamado Victor Thorne, era una figura enigmática, con una reputación de ser implacable y carente de escrúpulos. Clara, por su parte, se dedicó a investigar la naturaleza de las formas de pensamiento y los parásitos energéticos, buscando formas de repelerlos o debilitarlos. Descubrió antiguas escrituras y teorías sobre la protección energética, la visualización y el uso de ciertas frecuencias vibracionales. Empezaron a experimentar con dispositivos que emitían sonidos a bajas frecuencias, esperando que pudieran afectar a la sombra. Mientras tanto, Sofía seguía siendo el barómetro. Se quejaba de pesadillas más frecuentes, de una sensación de frío constante. Incluso cuando no lo hacía, Elara, a través de Sofía, se mostraba cada vez más débil y asustada. La sombra estaba intensificando su ataque. Una noche, Sofía se despertó gritando. Elena corrió a su habitación y encontró a la niña temblando. La sombra, mami, sollozó Sofía, estaba en mi sueño. Quería llevarse a Elara. Dijo que Elara le pertenece. Elena abrazó a su hija, sintiendo el miedo frío apoderarse de ella. La sombra estaba cruzando el umbral, de lo sutil a lo directamente intrusivo en el sueño de Sofía. Estaba atacando a Elara, y a través de ella, a Sofía. La información de Morales sobre Umbra Solutions y Victor Thorne le dio a Elena una nueva perspectiva. ¿Estaba Umbra Solutions detrás de la sombra? ¿O estaban tratando de controlarla, de utilizarla para sus propios fines? La gestión de riesgos podría significar la explotación de estas entidades. Y la directora Griselda, en su deseo de evitar un escándalo o quizás por algún beneficio personal, se había convertido en su cómplice. Elena sintió la furia recorrer sus venas. Estos hombres, con su arrogancia y su desprecio por la vida de los niños, estaban jugando con fuerzas que no entendían, y su hija era un peón en su juego. «No te preocupes, mi amor», le susurró Elena a Sofía, apretándola más fuerte. «Mami no dejará que la sombra te haga daño, ni a ti ni a Elara, te lo prometo». En los días siguientes, Elena y Clara prepararon su plan. Necesitaban infiltrarse en la escuela de nuevo, esta vez para acceder al servidor de respaldo que Morales había mencionado. Necesitaban pruebas irrefutables que vincularan a Umbra Solutions con la sombra y la negligencia de la escuela. Elena sabía que se estaba adentrando en un terreno peligroso. Umbra Solutions no era una corporación cualquiera. Si sus rumores eran ciertos, eran capaces de tácticas despiadadas para proteger sus intereses. Pero no había vuelta atrás. Su hija y la verdad dependían de ello. El aroma a polvo y humedad llenaba el viejo sótano de la escuela. Un espacio olvidado que servía como almacén para artefactos en desuso y recuerdos acumulados. Elena y la doctora Clara Rojas se movían con sigilo entre pilas de pupitres rotos y cajas polvorientas. La linterna de Elena cortaba la penumbra, revelando telarañas y la promesa de respuestas. Afuera, la noche envolvía el edificio escolar en un silencio sepulcral, solo roto por el aullido distante de un perro. «El señor Morales dijo que el viejo servidor de respaldo está al final de este pasillo», susurró Elena, su voz apenas un eco en el vasto espacio. Llevaba ropa oscura y cómoda, más adecuada para una incursión nocturna que para la sala de un tribunal. Su corazón latía con una mezcla de adrenalina y determinación. Clara, a su lado,
Sostenía un pequeño dispositivo que emitía un suave zumbido, un detector de anomalías energéticas que había diseñado. Mi dispositivo está registrando fluctuaciones menores aquí abajo. La sombra ha estado en este lugar antes. ¿O hay algún tipo de resonancia? Podría estar buscándola. Finalmente, llegaron a un rincón apartado. Allí, entre un montón de equipo electrónico obsoleto, se alzaba una vieja torre de servidor, cubierta de una gruesa capa de polvo. Sus luces indicadoras parpadeaban débilmente, un testimonio de su antigüedad y su persistencia. «Este es», dijo Elena, acercándose. Sacó de su mochila una unidad USB cifrada y un kit de herramientas. Morales me dio las contraseñas. Dijo que rara vez se monitorea este servidor. Por eso es nuestra mejor oportunidad de encontrar algo que hayan intentado borrar de los sistemas principales. Mientras Elena se afanaba con los cables y las conexiones, Clara Rojas mantenía la guardia, escaneando el entorno con su dispositivo. De repente, el zumbido se intensificó y las luces del detector parpadearon erráticamente. «La sombra está cerca», advirtió Clara, su voz teñida de urgencia. «Las lecturas son muy altas, más de lo que he visto hasta ahora. Está reaccionando a nuestra presencia, o a lo que estamos haciendo». Elena sintió un escalofrío. El aire del sótano, ya frío, se volvió gélido, y la sensación de ser observada se intensificó. Podía casi sentir la presencia de algo invisible. Una opresión en el pecho que no era miedo, sino una profunda aversión. Se concentró en su tarea, sus dedos moviéndose con rapidez experta por el teclado. «Aquí vamos», murmuró Elena, sus ojos fijos en la pantalla del portátil. La interfaz del servidor se abrió, mostrando un laberinto de carpetas y archivos. Navegó rápidamente, buscando patrones, fechas, palabras clave, archivos de registro, copias de seguridad, eliminados. Y entonces lo encontró, una carpeta oculta, profundamente anidada en el sistema, etiquetada solo con una serie de números y letras crípticas. Dentro, había una serie de archivos de audio y video, algunos con metadatos que indicaban fechas anteriores a la expulsión de Sofía, y un nombre que apareció una y otra vez, Umbra Project. «Clara, mira esto», dijo Elena, susurrando, su voz casi inaudible. Abrió uno de los archivos de audio. Al principio, solo se escuchaba estática. Luego, voces distorsionadas, casi inhumanas, pero reconocibles. «El ARA, la fuente de energía, es inestable. Necesitamos estabilizarla». Era la voz de un hombre, grave y autoritaria. «Los niños, algunos de ellos son demasiado sensibles. Están percibiendo su presencia», dijo otra voz, que Elena reconoció con un sobresalto, la de la directora Griselda. «Los daños colaterales son aceptables, Griselda», respondió la primera voz, ahora más clara, llena de una frialdad calculada. Elena sintió un escalofrío al escucharla. No había duda, era Victor Thorne, el director ejecutivo de Umbra Solutions. «El proyecto es más importante que unas pocas interrupciones escolares. La singularidad energética de El ARA es única. Nos permitirá un acceso sin precedentes a los planos dimensionales. Y la sombra, el parásito simbiótico, es la clave para controlarla». Las palabras de Thorne fueron un golpe. Singularidad energética, parásito simbiótico, todo lo que Clara había teorizado, todo lo que Sofía había sentido, era real, y peor aún, era un proyecto, algo que Umbra Solutions estaba manipulando deliberadamente. Elena abrió otro archivo, esta vez de video. Era de una cámara dentro del laboratorio subterráneo de la escuela, un lugar que ella ni siquiera sabía que existía. La imagen mostraba a Thorne y Griselda, junto con otros científicos, observando una especie de cámara de contención, de donde emanaba una tenue luz azul. Dentro de la cámara había una forma, una silueta etérea que fluctuaba y brillaba,
No era una persona, sino una concentración de energía. Y a pesar de la baja resolución del video, Elena pudo sentir una conexión inmediata, una familiaridad. Era el Lara. Estaba siendo contenida, estudiada, manipulada. La sombra también estaba presente, fluctuando alrededor de la cámara de contención, como un guardián o un carcelero. Era grande, imponente, y su presencia parecía drenar la luz de la habitación. «Están experimentando con el Lara», dijo Elena, con voz ronca, la indignación creciendo en su interior. La están usando para sus propios fines, y la directora Griselda es su cómplice. «Están explotando su esencia», dijo Clara, su voz grave, y la sombra no es un parásito simbiótico, es un controlador. La han unido a Elara para mantenerla contenida, para manipularla. Esa es la razón por la que Sofía podía sentirla. La sombra es parte del sistema de contención de Elara. Elena rebobinó el video y lo reprodujo una y otra vez, enfocándose en la interacción entre la sombra y Elara. La sombra no estaba persiguiendo a Elara por hostilidad pura. La estaba controlando, debilitándola, extrayendo su energía. Y Sofía, con su sensibilidad, estaba presenciando el sufrimiento de Elara a través de su conexión. El video también mostraba a Thorn y Griselda discutiendo el protocolo de contención y la minimización de daños colaterales. Hablaban de cómo suprimir las manifestaciones de Elara y de cómo eliminar a los individuos que se volvieran demasiado sensibles a sus emanaciones. La expulsión de Sofía no era una medida punitiva, era una medida preventiva, una forma de silenciar a una testigo involuntaria. La furia de Elena se convirtió en un frío y calculador deseo de justicia. Thorn, Griselda, Umbra Solutions, estaban jugando con fuerzas desconocidas, manipulando a una entidad inocente y poniendo en peligro a niños. No era solo un caso de negligencia, era un abuso de poder a una escala que Elena nunca había imaginado. De repente, las luces del sótano parpadearon y se apagaron por completo, sumiendo el espacio en una oscuridad total. El detector de claras rojas emitía un chillido agudo y ensordecedor. El aire se volvió aún más helado, y una presión abrumadora cayó sobre ellos. «Está aquí», susurró Clara, su voz tensa. «La sombra nos ha encontrado. Ha drenado la energía del sistema eléctrico para manifestarse con más fuerza». Elena encendió la linterna, y el haz de luz reveló una forma amorfa que se retorcía en el centro del sótano. Era una masa de oscuridad, tan densa que parecía absorber la luz, distorsionando el espacio a su alrededor. Los bordes de la sombra parecían ondular, como si estuviera viva. «No la mires directamente», advirtió Clara. «Se alimenta del miedo. Concentra tu energía en tu propósito. Recuerda lo que te enseñé». Elena sintió el terror inicial, pero lo reprimió. Respiró hondo, recordando los ejercicios de visualización y de anclaje energético que Clara le había enseñado. Cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, la sombra seguía allí. Pero ya no era tan abrumadora. Ahora era un obstáculo, no una fuente de pánico. La sombra emitió un sonido gutural, un chirrido que arañaba los nervios, y comenzó a moverse hacia ellos, alargando tentáculos oscuros. «Necesitamos irnos, Elena», dijo Clara, su voz firme a pesar de la tensión. «Hemos obtenido la información. Ahora debemos escapar». Elena guardó el portátil y la unidad USB en su mochila. La información que tenían era explosiva, suficiente para desmantelar Umbra Solutions y exponer a la directora Griselda. Pero salir de allí con vida sería el verdadero desafío. La sombra se interpuso en su camino hacia la salida, bloqueando la puerta del sótano. Parecía crecer en tamaño, su masa oscura pulsando con una energía malevolente. «No te atrevas a tocarla, sombra», dijo Elena, su voz resonando con una autoridad que la sorprendió a ella misma. La abogada que defendía a los indefensos había encontrado su voz en la oscuridad. «Has abusado de una criatura inocente. Has puesto en peligro a niños. Y ahora vas a pagar por ello». La sombra pareció vacilar por un instante,
como si la confrontación directa la hubiera tomado por sorpresa. Pero luego se lanzó hacia ellas. Clara Rojas activó un dispositivo más grande, una especie de generador de frecuencia que había traído. Una luz pulsante de color azul eléctrico comenzó a emanar del dispositivo, acompañada de un zumbido de baja frecuencia que hacía vibrar el suelo. La sombra se encogió, emitiendo un chirrido más agudo, como si la luz y el sonido la estuvieran dañando. «Es una frecuencia de repulsión», explicó Clara. Los dientes apretados por el esfuerzo. Las entidades como estas son sensibles a ciertas vibraciones. No la destruirá, pero la mantendrá a raya. Mientras Clara mantenía a raya la sombra, Elena buscó una alternativa. Vio una escalera de metal que conducía a una rejilla de ventilación en el techo. No era una salida fácil, pero era la única opción. «Por aquí, Clara», gritó Elena, señalando la escalera. «Tenemos que subir». Con la sombra chirriando y retrocediendo bajo el efecto del dispositivo de Clara, Elena y la biofísica treparon por la escalera con prisa, sus manos resbalando sobre el metal frío. La sombra, recuperándose lentamente del ataque de frecuencia, comenzó a subir por la pared, persiguiéndolas. Finalmente, Elena logró abrir la rejilla. La luz de la luna se filtró, revelando un estrecho conducto de ventilación. Elena ayudó a Clara a pasar primero, y luego se deslizó ella misma, cerrando la rejilla detrás de ella. Escucharon los chirridos furiosos de la sombra desde abajo, golpeando la rejilla, incapaz de seguir. La frecuencia de Clara la estaba debilitando, pero la sombra era persistente. Se arrastraron por el conducto, el polvo y el aire rancio llenando sus pulmones. Finalmente, emergieron en un tejado de la escuela, bajo el cielo estrellado. El aire fresco de la noche nunca había sabido tan dulce. Miraron hacia el sótano, y a través de las ventanas, apenas podían ver la luz azul pulsante del dispositivo de Clara, y la sombra retorciéndose en la oscuridad. La doctora Rojas había dejado el dispositivo encendido, manteniendo la sombra confinada por el momento. «Hemos obtenido las pruebas», dijo Elena, con el aliento entrecortado, pero con una satisfacción triunfante en su voz. «Y sabemos lo que le están haciendo a Elara. Ahora es el momento de actuar, no solo para Sofía, sino para todos los niños que podrían ser afectados por el proyecto Umbra». Clara asintió, su rostro pálido pero resuelto. «Thorne y Griselda han subestimado su capacidad. Elena, han subestimado su determinación. Ahora es el momento de la verdad». Elena sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros, pero también una oleada de poder. Había enfrentado la oscuridad y había emergido con la verdad. La batalla real apenas comenzaba, pero ahora tenía las armas. La unidad USB encriptada, con los archivos del servidor de respaldo del sótano, se sentía como un arma cargada en las manos de Elena. Contenía la verdad sobre el proyecto Umbra, la evidencia de la manipulación de Elara y la complicidad de la directora Griselda y Víctor Thorne. Era una verdad tan impactante que Elena sabía que no podía simplemente presentarla en un tribunal de primera instancia. Necesitaba una estrategia, un plan que desmantelara no solo a la escuela, sino a toda la red de Umbra Solutions. La mañana después de su incursión en el sótano, Elena se reunió con la doctora Clara Rojas en un café discreto. El cansancio se reflejaba en sus rostros, pero sus ojos brillaban con una resolución renovada. «Tenemos la prueba, Clara», dijo Elena, deslizando el USB sobre la mesa. «Los archivos de audio y video, las conversaciones de Thorne y Griselda, todo. Saben lo que están haciendo con Elara y cómo la sombra es parte de ello». Clara tomó el USB, una expresión sombría en su rostro. «Esto es mucho más grande de lo que imaginamos. Elena, no es solo la escuela. Umbra Solutions es una corporación con recursos. Y Thorne, su voz en esa grabación. Hay una frialdad y una ambición que van más allá de un simple beneficio económico. Está buscando un control, una especie de poder sobre la existencia misma». Elena asintió. «La singularidad energética de Elara.
Quieren explotar su capacidad para acceder a otros planos. ¿Y la sombra? ¿Qué papel juega en todo esto? La sombra es el controlador. Es una entidad creada o manipulada por ellos para mantener a Elara contenida y, quizás, para drenar su energía de forma controlada. Explicó Clara. Es una herramienta de contención, y la razón por la que Sofía podía verla era porque Elara estaba en una situación de sufrimiento extremo, y la conexión entre ellas se hizo más fuerte. «Necesitamos sacar a Elara de allí», dijo Elena con urgencia. «Pero ¿cómo no podemos asaltar la escuela? Y si intentamos una acción legal directa, Thorn podría borrar todas las pruebas o hacerlas desaparecer». «Lo más probable es que la sombra sea el principal sistema de seguridad de ese laboratorio», reflexionó Clara. «Mientras la sombra esté activa y vinculada a Elara, será casi imposible acercarse. Pero si podemos debilitar la sombra o romper su conexión con Elara». La mente de Elena se puso a trabajar. Necesitaba un enfoque multifacético legal, mediático y operativo. Primero, lo legal. Sabía que la justicia tradicional sería lenta y difícil. Necesitaba un efecto dominó. Decidió contactar a una influyente periodista de investigación, Gabriela Ramos, conocida por su tenacidad y su ética intachable. Gabriela había trabajado en varios casos de corrupción corporativa y abuso de poder. Una historia como esta, sobre una corporación secreta que explotaba una entidad paranormal y encubría los incidentes. Era oro puro para ella. «Señora Ramos, soy Elena Vega, abogada», dijo Elena por teléfono, sintiendo una punzada de nerviosismo. «Tengo una historia para usted que involucra a una corporación, una escuela, una niña con un don extraordinario y una verdad que desafía la razón». Gabriela Ramos, al principio escéptica, se volvió cautelosa cuando Elena mencionó el nombre de Umbra Solutions y la expulsión de su hija. «Envíeme lo que tenga, señora Vega, pero sea concisa. No tengo tiempo para fantasías». Elena envió a Gabriela un resumen detallado de la situación, incluyendo las transcripciones de las grabaciones y una descripción de la distorsión del video de seguridad de la escuela. Omitió las partes más paranormales al principio, presentándolo como un caso de posible malversación, negligencia y manipulación corporativa que afectaba a niños. Confiaba en que Gabriela, con su mente aguda, vería las implicaciones más profundas una vez que tuviera los datos iniciales. Para su sorpresa, Gabriela Ramos la llamó al día siguiente. Su voz era grave. «Señora Vega, lo que ha enviado es perturbador. Tengo fuentes que me dicen que Umbra Solutions es mucho más de lo que parece. Hay rumores sobre proyectos no convencionales, incluso operaciones clandestinas, pero una singularidad energética y una sombra, eso va más allá. Por eso la necesito a usted, señora Ramos», dijo Elena. «Necesito exponer la verdad, y necesito la credibilidad de un medio de comunicación de peso. La historia de mi hija es la punta del iceberg. Hay algo muy peligroso en esa escuela, y Umbra Solutions está detrás de ello». Gabriela Ramos, movida por la evidencia y el instinto periodístico, accedió a investigar a fondo. Su equipo comenzó a revisar los antecedentes de Umbra Solutions, los movimientos financieros y las conexiones de Víctor Thorn. La filtración de Elena había encendido una chispa. Segundo, lo operativo. Mientras Gabriela investigaba, Elena y Clara se centraron en el plan de rescate de Elara. Sabían que tenían que actuar rápidamente, antes de que Thorn se diera cuenta de que sus secretos habían sido comprometidos. «Necesitamos deshabilitar la sombra de forma temporal», dijo Clara. «Mi generador de frecuencia la mantiene a raya, pero no es suficiente para atravesar las defensas del laboratorio. Necesitamos algo más potente, o una forma de cortar su conexión con Elara». Elena recordó las palabras de Sofía. «Elara no es de aquí, mami. Vino de un lugar muy brillante, y la sombra le quita su brillo». «Clara», dijo Elena, una idea formándose en su mente. «¿Y si la sombra se alimenta de energía negativa?
¿Qué pasa si saturamos el área con energía positiva? No me refiero a algo esotérico, sino a algo que debilite su poder. Clara frunció el ceño, intrigada. Interesante. Las entidades negativas se alimentan de miedo, ira, desesperación, la energía de la felicidad, la pureza. La inocencia es su opuesto. Pero ¿cómo generamos eso a una escala lo suficientemente grande? Elena sonrió. Los niños de la escuela, los que la directora Griselda dijo que Sofía perturbaba con su imaginación. La idea era audaz y arriesgada. Elena contactaría a los padres de los ex compañeros de clase de Sofía. No les contaría toda la verdad sobre la sombra y el ara, pero sí les hablaría de la negligencia de la escuela, del encubrimiento de los incidentes que ponían en peligro a sus hijos, y de la existencia de un laboratorio secreto bajo la escuela. Los invitaría a un acto de protesta pacífico en la escuela, un día de la imaginación, para mostrar apoyo a Sofía y a los niños con dones especiales. La protesta sería más que simbólica. Sería una fuente masiva de energía positiva. Los niños, al jugar, reír y crear, liberarían una oleada de energía pura que, según la teoría de Clara, podría debilitar a la sombra y romper su control sobre el ara. Es una idea arriesgada, Elena, dijo Clara. Si Thorn lo descubre, podría reaccionar violentamente y exponer a los niños a una situación así. La alternativa es dejar que esta sombra siga operando y que Thorn siga explotando a Elara, replicó Elena, su voz firme. Es un riesgo calculado, y confío en la pureza de los niños. Su energía es una fuerza poderosa. El plan era el siguiente. Exposición mediática. Gabriela Ramos publicaría su reportaje de investigación sobre Umbra Solutions y el proyecto Umbra al mismo tiempo que la protesta. Esto crearía una presión pública masiva. Activación de la energía positiva. La protesta de los padres y los niños, con actividades creativas y alegres, crearía un campo de energía que debilitaría a la sombra. Infiltración final, Elena y Clara, aprovechando el caos y el debilitamiento de la sombra. Se infiltrarían en el laboratorio subterráneo para liberar a Elara y obtener pruebas adicionales. Mientras tanto, Victor Thorn, el director ejecutivo de Umbra Solutions, no era ajeno a los problemas. Había subestimado la tenacidad de Elena Vega. Recibió informes de la directora Griselda sobre la curiosidad de Elena y sus intentos de acceder a las grabaciones de seguridad. Thorn, en su arrogancia, había desestimado a Elena como una madre histérica que sería fácil de silenciar. Sin embargo, cuando sus fuentes de inteligencia le informaron que la periodista Gabriela Ramos estaba investigando a Umbra Solutions, una alarma se encendió en su mente. Ramos era una amenaza real. Alguien había filtrado información. Thorn se puso en contacto con la directora Griselda. Griselda, la abogada está causando problemas. Ramos está investigando. Necesitamos acelerar el proceso con el ara. La extracción de energía total debe completarse en 24 horas. Y si esa mujer se acerca demasiado a la escuela, elimínala. Griselda, a pesar de su servilismo a Thorn, sintió un escalofrío. Eliminarla, señor Thorn, se refiere a lo que sea necesario para proteger el proyecto, respondió Thorn con frialdad glacial. No podemos permitir que el mundo sepa lo que hemos logrado. Y asegúrate de que la sombra esté en su máxima capacidad, que disuada a cualquier intruso. La arrogancia de Thorn era su talón de Aquiles, su desprecio por Elena como una simple madre, y su creencia de que podía controlar fuerzas que apenas comprendía, lo estaban llevando a cometer errores. No previó la alianza entre Elena y Clara, ni el poder de la prensa libre, ni la capacidad de una madre desesperada para proteger a su hija. La noche antes del Día de la Imaginación y la publicación del artículo de Gabriela, Elena se sentó con Sofía. La niña estaba más demacrada, las pesadillas eran más frecuentes, y el ara, según Sofía, estaba casi desvaneciéndose. «Mami, el ara está muy débil», susurró Sofía.
acurrucándose en los brazos de Elena. Dice que la sombra está muy cerca, que quiere llevársela. Elena le acarició el cabello. No la dejaré, mi amor. Mañana, muchas personas vendrán a la escuela. Amigos tuyos, otros niños. Van a jugar y a reír. Y esa energía los hará fuertes. Y hará que la sombra se debilite. Y entonces, Mami y Clara irán a buscar a Elara y la traeremos de vuelta al lugar brillante. Sofía la miró con sus ojos grandes y llenos de una fe infantil inquebrantable. De verdad, mami. De verdad, mi amor, dijo Elena, sus ojos llenos de una determinación feroz. Vamos a traer a Elara de vuelta a casa. La batalla final se cernía sobre ellos. Elena sentía el peso de la responsabilidad, pero también la certeza de que estaban haciendo lo correcto. La justicia no siempre seguía los caminos predecibles de la ley. A veces, requería enfrentarse a las sombras, tanto las visibles como las invisibles, con la fuerza de la verdad y la pureza del espíritu humano. Chuang 6. El sol de la mañana se asomaba tímidamente sobre los tejados de la escuela, proyectando largas sombras que, irónicamente, parecían huir de la marea de gente que se congregaba frente a la entrada principal. Padres, con sus hijos tomados de la mano. Llegaban portando pancartas coloridas y globos. No eran pancartas de protesta tradicional, sino mensajes como «La imaginación es un superpoder. Creemos en nuestros hijos» y «Dejen que los niños sean niños». Era el día de la imaginación. El plan audaz de Elena para inundar la escuela con una oleada de energía pura e inocente. Elena estaba allí, mezclada entre la multitud, su mirada fija en la fachada imponente de la escuela, la presencia de Gabriela Ramos, con su equipo de cámaras y micrófonos, era una inyección de confianza. La periodista se movía entre la multitud, grabando testimonios de padres, preparando su reportaje para la emisión de la tarde. La historia de Umbra Solutions y el proyecto Umbra estaba a punto de explotar en los medios, y Elena había programado la publicación para coincidir con la protesta. Dentro de la escuela, la directora Griselda observaba el tumulto desde su oficina, su rostro una máscara de furia contenida. Había subestimado a Elena Vega. La protesta era un problema, pero la verdadera amenaza era la inminente publicación del reportaje de Gabriela Ramos. Víctor Thorne, a través de una llamada furiosa esa misma mañana, le había dado instrucciones precisas. La extracción de energía de Elara debía completarse antes de que la historia se hiciera pública, y Elena Vega debía ser neutralizada si intentaba acercarse al laboratorio. «Activen los protocolos de seguridad máxima», ordenó Griselda a sus guardias. «Un grupo de hombres fornidos contratados por Umbra Solutions. No dejen que nadie se acerque a la zona del laboratorio y vigilen a esa abogada». Mientras tanto, en el laboratorio subterráneo, Víctor Thorne, con una expresión de calculada impaciencia, supervisaba los preparativos finales para la extracción de energía de Elara. La entidad, una forma de luz azul pulsante, flotaba dentro de la cámara de contención, visiblemente más débil. La sombra, densa y ominosa, se retorcía a su alrededor, suprimida temporalmente por un campo de fuerza secundario, pero lista para actuar. «La singularidad energética de Elara es casi nuestra, señores», anunció Thorne a su equipo de científicos, su voz resonando con un eco de triunfo. «Una vez que la extraigamos por completo, tendremos la llave a los planos dimensionales, un poder más allá de la imaginación». Afuera, la protesta ganaba intensidad. Los niños, ajenos a las conspiraciones que se tejían bajo sus pies, reían, jugaban y dibujaban con tizas de colores en el asfalto. Las canciones infantiles resonaban en el aire, y los globos de colores se elevaban hacia el cielo. La energía de la inocencia y la alegría era palpable, como una onda expansiva. Elena sintió la oleada de esa energía, un calor reconfortante que la invadió. Miró a Sofía, quien, de pie junto a un grupo de niños, estaba dibujando un arco iris en el suelo. La niña, a pesar de su fragilidad,
Irradiaba una pureza que Elena sentía que era la clave. Clara Rojas, de pie junto a Elena, su detector de anomalías zumbando suavemente. Asintió. Las lecturas de energía en este lugar están aumentando exponencialmente. La sombra, la siento, se está debilitando. La pureza de la energía infantil la está repeliendo. Este era su momento. Mientras la atención de la escuela estaba dividida por la protesta, y la sombra se debilitaba, Elena y Clara se dirigieron sigilosamente hacia una puerta lateral de la escuela que Morales les había indicado. El jefe de seguridad, en un acto de valentía, les había dado acceso a un plano secreto de los conductos de ventilación y los accesos de servicio. La puerta cedió con un leve crujido. Elena y Clara se deslizaron hacia el interior, moviéndose rápidamente por los pasillos oscuros y silenciosos de la escuela, mientras los sonidos de la protesta se desvanecían detrás de ellos. Sabían que tenían poco tiempo antes de que Thorne completara su objetivo o que la directora Griselda los descubriera. Llegaron a la entrada del laboratorio subterráneo, una puerta de acero reforzado oculta tras una falsa pared. Elena introdujo el código que Morales le había proporcionado. La puerta se abrió con un silbido metálico. Dentro, el laboratorio estaba sumido en una penumbra azulada. La cámara de contención de Elara brillaba en el centro de la sala. Alrededor, Víctor Thorne y su equipo de científicos, enfocados en sus monitores. No notaron la entrada de las dos mujeres. La sombra, aunque presente, se veía más tenue, menos densa, sus contornos ondulando con un aspecto casi etéreo. La energía de la protesta exterior la estaba afectando. «Es ahora», susurró Elena. Clara activó su generador de frecuencia más potente, un dispositivo que emitía una luz pulsante y un zumbido agudo. La sombra, al sentir la nueva oleada de frecuencia, se retorció, emitiendo un chirrido agudo que hizo girar las cabezas de los científicos. «¡Intrusos!», gritó uno de los científicos. Víctor Thorne levantó la vista, su rostro contorsionado por la furia. Sus ojos se fijaron en Elena. «La abogada, ¿cómo se atreve?». La directora Griselda, que había estado observando desde una plataforma elevada, apretó un botón en su panel de control. Las alarmas del laboratorio comenzaron a sonar, un estruendo ensordecedor. Los guardias armados de Umbra Solutions irrumpieron en la sala. «No la toquen», ordenó Thorne, su voz resonando por el laboratorio. «Yo me encargo de ella. La abogada entrometida necesita una lección. Y a usted, doctora Rojas, la subestimé. Usted morirá por su insolencia». Elena, con una calma sorprendente, se interpuso entre Thorne y Clara. «Víctor Thorne ha sido expuesto. Gabriela Ramos está a punto de publicar toda la verdad sobre su proyecto Umbra, sobre cómo explota una entidad inocente para su propio beneficio. Su reinado de oscuridad ha terminado». Thorne soltó una carcajada, una risa fría y despectiva. «Mi reinado apenas comienza, abogada, y usted no lo verá. Ataquen». Los guardias se lanzaron hacia Elena y Clara. Elena no era una luchadora física, pero había perfeccionado sus habilidades de evasión y distracción en el caos de los tribunales. Utilizó los muebles del laboratorio como cobertura, moviéndose con agilidad para evitar los ataques de los guardias. Clara, mientras tanto, mantenía el generador de frecuencia apuntando a la sombra, debilitándola aún más. La sombra, chirriando de agonía, intentaba reorganizarse, pero la energía de la protesta y la frecuencia de Clara la estaban desintegrando. «La sombra está en su punto más débil. Elena», gritó Clara, sus dientes apretados por el esfuerzo. «Ahora es el momento de liberar a Elara». Elena vio su oportunidad. Mientras los guardias se concentraban en Clara y la sombra, Elena se lanzó hacia el panel de control principal del laboratorio. La directora Griselda estaba allí, intentando restaurar la conexión de la sombra con Elara, sus dedos volando sobre los botones. «¡No!», gritó Griselda, al ver a Elena acercarse. La directora, en un intento desesperado por detenerla, se lanzó sobre Elena, una furia irracional en sus ojos. No era la mujer pétrea y controlada de la oficina.
sino una bestia acorralada. Elena esquivó el ataque de Griselda, usando el impulso de la directora contra ella. Griselda se tropezó y cayó contra el panel de control, golpeándose la cabeza. Quedó inconsciente, su cuerpo inmóvil. Elena se giró hacia el panel. Sus ojos buscaron la secuencia de liberación. Thorn, furioso, se lanzó hacia ella, un arma en la mano. «¡No la toque!», exclamó Elena, en un acto de pura desesperación, y empujó un botón aleatorio en el panel. No fue la secuencia correcta para liberar a Elara. En cambio, el panel emitió un fuerte zumbido, y el campo de fuerza que rodeaba la cámara de contención de Elara se deshabilitó. La sombra, que había estado a punto de desintegrarse, sintió el cambio. Con un rugido gutural, se lanzó hacia Elara, no para controlarla, sino para absorberla por completo. «No», gritó Thorn, dándose cuenta de su error. Había planeado controlar a la sombra, no permitir que se volviera incontrolable. La sombra se envolvió alrededor de Elara, como un sudario oscuro. La luz azul de Elara parpadeó y comenzó a desvanecerse. Era el momento de la verdad. Si la sombra absorbía a Elara, ambas entidades se fusionarían en algo inestable y peligroso. Pero Elena había aprendido algo de Clara: la energía de la pureza y la inocencia. Miró el panel de control, luego a Elara y a la sombra que la devoraba. Había un pequeño botón rojo, un botón de emergencia que nunca se usaba. Con una determinación fría y absoluta, Elena lo presionó. No sabía qué haría, pero lo que hizo fue increíble. El botón activó el sistema de purificación de aire del laboratorio, pero a una escala mucho mayor, diseñado para filtrar cualquier partícula peligrosa, y como efecto secundario, comenzó a emitir una ráfaga de ultrasonido a una frecuencia extremadamente alta, diseñada para eliminar cualquier bacteria o virus en el aire. La sombra, que ya estaba debilitada por la energía de la protesta y la frecuencia de Clara, fue golpeada por la onda de ultrasonido. Emitió un grito desgarrador, un sonido de pura agonía. La energía de la sombra comenzó a disiparse rápidamente. Se desintegró en pequeñas motas de oscuridad que se desvanecieron en el aire. La sombra se había encontrado con algo que no podía consumir, algo que la destruía por completo. A medida que la sombra se desvanecía, Elara, que había estado a punto de desaparecer, comenzó a brillar con una intensidad renovada. La luz azul pulsaba con fuerza, recuperando su vitalidad. Era libre. Thorn, al ver el colapso de su controlador y la liberación de Elara, se lanzó hacia Elena, su rostro una mueca de furia. «Lo arruinaste todo, lo arruinaste todo». Pero en ese instante, el suelo tembló. Las alarmas de la escuela, aún sonando, se intensificaron. Arriba, en la superficie, el reportaje de Gabriela Ramos se había publicado. La policía, alertada por las autoridades federales, que habían recibido la información de Ramos, ya estaba asaltando la escuela. Las sirenas resonaban a lo lejos. Los guardias de Umbra Solutions, confundidos por el caos y el colapso de la sombra, fueron rápidamente abrumados por la policía. Thorn, en un último y desesperado intentó escapar, pero fue interceptado por agentes federales que irrumpieron en el laboratorio. Su rostro, antes de una arrogancia fría, ahora era una máscara de derrota y desesperación. Elena se acercó a la cámara de contención. Elara, ahora libre, flotaba en el aire, su luz azul brillando con una belleza etérea. Ya no estaba confinada, era libre. Miró a Elena, y a través de la conexión con Sofía, Elena sintió una oleada de gratitud y una sensación de paz. La doctora Clara Rojas, exhausta pero triunfante, se unió a Elena. «Lo logramos. Elena, la sombra se ha ido. Elara es libre». Elena sintió las lágrimas en sus ojos, no de tristeza, sino de alivio y una profunda satisfacción. Había luchado contra la oscuridad y había ganado. La justicia, en sus formas más inesperadas, había prevalecido. Chuong 7.
Las luces parpadeantes de las patrullas y las ambulancias teñían de rojo la calle frente a la escuela, creando una escena de caos que, paradójicamente, se sentía liberadora. Dentro, Victor Thorne y los miembros de alto rango de Umbra Solutions fueron arrestados, enfrentando la justicia de maneras que jamás hubieran imaginado. La directora Griselda, inconsciente tras su caída, fue llevada al hospital y luego tuvo que enfrentar graves cargos penales por su papel cómplice en el proyecto secreto. La investigación de Gabriela Ramos, ampliamente publicitada, había expuesto toda la verdad sobre el abuso de poder, los experimentos inmorales y el desprecio por la vida humana de esta corporación. Elena estaba allí, en medio del patio de la escuela, con Sofía en sus brazos. Los sonidos de las sirenas y las órdenes de la policía se desvanecieron gradualmente, reemplazados por los vítores de los padres y las risas claras de los niños que aún jugaban. La energía positiva que habían creado había cumplido su misión, disipando la oscuridad y trayendo paz a este lugar. Elara, ahora libre, ya no estaba atada a la sombra. Su presencia ya no se sentía pesada ni aterradora, sino más bien como una calma, como una luz parpadeante en el borde de la visión de Sofía, un recordatorio de lo que había sucedido y una promesa de un futuro más brillante. Clara Rojas, con su cabello blanco desordenado pero sus ojos llenos de triunfo, colocó una mano en el hombro de Elena. Lo lograste, Elena. No solo salvaste a tu hija, sino que también liberaste a Elara y expusiste una conspiración oscura. Elena miró a Sofía, quien, de pie junto a un grupo de niños, estaba dibujando un arco iris en el suelo. La niña, a pesar de su fragilidad, irradiaba una pureza que Elena sentía que era la clave de todo. Sabía que podíamos hacerlo, dijo Elena, con una sonrisa cansada pero genuina. La fuerza de la verdad y la inocencia es más poderosa que cualquier oscuridad. La recuperación de Sofía fue gradual, pero significativa. Las pesadillas desaparecieron, y la sensación de frío constante se disipó. Elara, la amiga invisible que había sido el catalizador de todo, seguía presente en la vida de Sofía, pero de una manera diferente. Ya no era una entidad asustada y atrapada, sino una compañera silenciosa, un recordatorio de la profunda interconexión entre los mundos. Sofía aún hablaba con Elara a veces, pero ahora, Elena escuchaba con comprensión, no con preocupación. Había aprendido a confiar en la percepción única de su hija. Elena, con su reputación como abogada de renombre, decidió cambiar el enfoque de su carrera. Fundó una organización sin fines de lucro, dedicada a proteger a los niños con habilidades especiales y a investigar fenómenos inexplicables que pudieran ser malinterpretados o explotados. La doctora Clara Rojas se convirtió en su colaboradora principal, trayendo su experiencia científica y su mente abierta al campo. El señor Morales, el jefe de seguridad de la escuela, testificó contra Umbra Solutions y fue reubicado en un puesto de seguridad más seguro, donde sus principios fueron valorados. Victor Thorne y su equipo fueron condenados por múltiples cargos, incluyendo secuestro, manipulación de entidades y negligencia que ponía en peligro la vida de los niños. El proyecto Umbra fue desmantelado, sus laboratorios sellados y sus investigaciones consideradas ilegales. La arrogancia de Thorne, su creencia de que podía controlar fuerzas que no comprendía, había sido su perdición. Su caída fue un poderoso recordatorio de que el poder sin ética es una receta para la autodestrucción. El caso de Sofía y Elara resonó en todo el mundo, abriendo un debate sobre los límites de la ciencia, la naturaleza de la realidad y la importancia de escuchar a aquellos que perciben el mundo de manera diferente. Elena se convirtió en una voz líder en este nuevo campo, defendiendo a los niños que, como Sofía, habían sido juzgados por sus dones en lugar de ser comprendidos. La escuela, ahora bajo una nueva dirección, implementó políticas más inclusivas y abiertas, transformándose en un lugar donde la imaginación y la individualidad eran celebradas, no castigadas. La expulsión de Sofía se había convertido en un catalizador para un cambio profundo, no solo en la vida de su familia,
sino en la sociedad en general. Un año después, en el aniversario del Día de la Imaginación, Elena y Sofía visitaron la escuela. Ya no había patrullas, ni alarmas, solo el sonido de las risas de los niños. Sofía corrió hacia el patio de recreo, sus risas claras y sin preocupaciones. Elena la observó, sintiendo una profunda sensación de paz. «Mami», llamó Sofía, volviéndose hacia ella. «El ara me dijo algo». Elena se agachó, sonriendo. «¿Qué te dijo, cariño?» «Me dijo que está feliz», respondió Sofía, sus ojos brillando, «y que el lugar brillante está esperando a otros como ella, y que, mami, eres la mejor heroína del mundo». Elena abrazó a Sofía, las lágrimas humedeciendo sus ojos. No era una heroína por haber ganado un caso legal, sino por haber tenido el valor de creer en lo imposible, de luchar por lo invisible, y de proteger la inocencia de su hija de una oscuridad que pocos podían comprender. El viaje había sido largo y peligroso, pero había valido la pena. La justicia había encontrado su camino, y en el proceso había revelado un mundo mucho más vasto y misterioso de lo que nadie hubiera imaginado.